Y en el programa del día de hoy, Adidas y su homenaje a Tony Kroos en unos zapatos. También vamos a revisar qué está pasando con el árbitro del Inglaterra-Holanda de las semifinales de la Copa de Europa. Inglaterra se ha vertido contra él. ¿Por qué razón? Y luego, en tercer lugar, tenemos el tema Betano. Betano y las apuestas en el deporte. Pros y contras de las apuestas en el deporte. Y finalmente, el cuarto tema del día de hoy, que tiene que ver con el Loco Bielsa. El Loco Bielsa critica el pasado, el presente y el futuro del fútbol. Todo esto y mucho más en su programa El Precio del Deporte. El precio del deporte. Producido por Laure. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a este su programa El Precio del Deporte, producido por Laurea Sports. El verdadero programa para los verdaderos hinchas del deporte. Mi nombre es Antonio Quintero, soy su anfitrión del día de hoy, soy especialista en Derecho del Deporte y bueno, es un honor y privilegio estar compartiendo con ustedes el día de hoy lo que más nos apasiona. Las transferencias, los casos legales, el marketing, sus activaciones, todo lo que tiene que ver con la gerencia del deporte y con la industria del deporte en general. Y lo que pasa es que la idea de este programa no es que nosotros solo te demos nuestras opiniones, sino que queremos darte información y contexto para que ustedes puedan tomar sus propias opiniones bien informadas, ya sean iguales a las nuestras o no. Y por eso, para ello tenemos el día de hoy, acompañándonos de nuestros estudios en Caracas, Venezuela, a la dama del derecho del deporte, Elena Mundaray. Hola a todos, ¿cómo están? Un placer estar con ustedes en otra edición del Precio del Deporte. Muy bien, también tenemos acompañándonos el día de hoy al pivote del mercadeo y en el deporte, el señor Andrés Moró, mejor conocido como el señor Moró. Hola, ¿qué tal? Feliz día, feliz tarde, feliz noche. Claro que sí, también nos acompaña desde Uruguay el mago de la identidad y el diseño en el deporte, Brandon Buquet. Hola, ¿qué tal? Encantado de estar nuevamente aquí en el Precio del Deporte. Y por supuesto, lo que nos acompañan también son ustedes. Muchísimas gracias por la receptividad que le han dado a este programa. Discúlpenos los problemas de audio. Poco a poco estamos mejorando la calidad de lo que estamos haciendo y esperamos ofrecerles el mejor programa para los verdaderos hinchas del deporte. Y con esto dicho, nos vamos directamente al primer tema del día de hoy, que nos los trae Brandon Buquet. Y es, ¿qué homenaje le está haciendo Adidas a Tony Kroos por su retiro? Brandon, coméntanos un poco sobre este tema. Hola, ¿qué tal, Antonio? Sí, así es. El tema que traigo hoy es la relación emblemática Adidas y Tony Kroos, que se hizo muy viral durante los últimos meses porque Tony Kroos estuvo en competencia de Champions League y ahora en Eurocopa, que volvió del retiro para jugar con Alemania. Y bueno, la noticia es que los icónicos botines que se llaman Adidas 11 Pro ahora se van a llamar TK11 Pro por las iniciales de Tony Kroos. ¿Y esto por qué? Porque con Tony Kroos pasa un fenómeno que es poco frecuente, que es cuando un atleta o un ícono se vuelve tan grande que se apropia de la marca. Entonces, este es un botín clásico que había estado descontinuado, pero que Tony Kroos en muchas ocasiones dijo que era su botín favorito, que para él lo más importante en el campo era utilizar unos botines que fuesen cómodos. Y esto le trajo algunos problemas con la marca, con Adidas, porque claro, Adidas está constantemente sacando modelos de botines y no le conviene que un jugador se quede con uno, porque necesitan promocionarlos. Pero ¿qué pasa? Tony Kroos fue como que muy consistente con usar los Adidas 11 Pro y los estuvo usando desde el 2013, más de 10 años estuvo utilizando el mismo botín, tanto así que ahora uno no se imagina Tony Kroos sin los 11 Pro, que ahora son los TK Pro. Entonces Adidas sacó provecho de esto y durante la Champions League le hizo una edición dorada
por la cantidad de Champions que tenía, porque probablemente iba a ser su retiro, que así lo fue a la larga, y con la selección de Alemania le agregó la bandera de Alemania y algunos motivos que identifican al jugador. Y esto es muy poco común en el tema del mercadeo de productos de zapatos deportivos, porque hay algunos casos, el más emblemático es Jordan, que tiene su propia línea de zapatos, que son los Air Jordan, y uno recuerda a Michael Jordan en sus mejores momentos utilizando los Air Jordan 1, los sacó 2, 3 y así, pero es una línea dedicada y exclusiva para el jugador, que luego trasciende el mundo deportivo y se hace un icono también de la cultura pop o de la moda. Pero el caso de Toni Kroos es que él agarra un botín que no era exclusivo de él, era un botín de la marca Adidas, y ahora Adidas se lo cede a él. Eso es algo que muy pocas veces pasa. También pasa con atletas como Messi, que tiene su propia línea de calzado, o incluso Cristiano Ronaldo, que tiene su línea CR7. Pero ¿qué pasa? Con Cristiano Ronaldo está pasando algo muy particular, es que cada vez le están sacando menos botines exclusivos. Es todo lo contrario lo que está haciendo Nike. Y ahora está sacando una línea genérica que utiliza Cristiano, y él decide a qué atletas le cede sus botines. Entonces, como un grupo exclusivo que usa los botines, pero en este caso es Toni Kroos utilizando los Adidas TK11 Pro. Muchachos, no sé si han tenido la oportunidad de ver los botines, ¿qué les parece? Mira, Brandon, no, me agarraste ahí de sorpresa, no sabía, hice una pausa y entonces no sabía que iba a cambiar, pero él le tenía una pregunta a Andrés directamente, después de esta magnífica exposición de Brandon. Brother, básicamente, tú que eres futbolero, Sí. Que te gusta, Andrés, este tipo de cuestiones, ¿qué te parece que Adidas haya homenajeado a Toni Kroos poniéndole los TK Pros y cambiando el nombre Adipure a TK Pros? ¿Cómo lo ves tú desde el punto de vista del marketing? A ver, es un acierto, sin duda es un acierto muy grande. Más allá de las iniciales, yo le hubiese puesto el nombre completo, o le hubiese puesto el apellido. Los Kroos 11, los Kroos 5, los Kroos 8, dependiendo de la tecnología o del número con que se relacionara el jugador o algo, pero a ver, Toni Kroos es un emblema para su país, un jugador que ganó todas las competiciones que jugó, que mantuvo el tema de los zapatos, de los botines de fútbol durante muchísimo tiempo, a pesar de que estaban descontinuados. Entonces Adidas vuelve a relanzar la línea y tomó mucho impulso gracias a él, gracias a que él utiliza estos zapatos, porque eran con los que él se sentía cómodo para jugar y los que a él le gustaban. Entonces creo que ahí volver icónico, tu propio embajador de la marca, y ahora pasa el retiro. Pero bueno, tienes un producto más a la venta, tienes un producto que seguir vendiendo, tienes muchas cosas buenas, y siempre la gente recuerda lo bueno con lo bonito y le asocia a un tema un poquito nostálgico. Y yo creo que eso es lo que busca generar en este momento, porque ¿por qué no lo sacaron antes y sí ahora? Bueno, porque ya se retiró. Claro que sí, y Elenita, voy contigo directamente. Cuéntame un poco cómo ves estos homenajes a los jugadores. Fíjate tú que en Estados Unidos suele retirarse el número de la camiseta de los jugadores, pero en el fútbol no es así. En el fútbol no puedes retirar la camiseta de un jugador. En Estados Unidos, en sus ligas privadas, normalmente dicen, no, este número quedará eternamente para este jugador, lo cuelgan en el estadio, es una cosa impresionante, y retiran el número. El fútbol no permite esto, sus reglas no permiten esto. ¿Cómo ves este tipo de homenajes de Adidas para el retiro de jugadores? Mira, a mí me parece fabuloso. Un completo acierto, porque además premias la fidelidad que Kroos te dio durante 11 años, y eso también le llega al público, porque no se van a quedar nada más con unos zapatos Adidas, sino una edición especial de Toni Kroos, aprovechando además su retiro, y a mí me parece un acierto total. Ahora, me parece curioso cómo lo ve Andrés con respecto al nombre, ¿no? ¿Pudieran tomar otro nombre? Sí, sin duda, pero me imagino que querían guardar la esencia, obviamente, del zapato, con una combinación de Toni Kroos, y yo creo que aún así el resultado es espectacular. Yo estoy también un poco más con Andrés en el tema del nombre. Creo que podrían haber sido los Kroos. Recordemos que no es la primera vez que una marca está hecha a partir de un jugador. Ya mencionó Brandon a Jordan, y también tenemos a Lacoste. Lacoste era el apellido de un tenista muy famoso
que directamente se fue desarrollando y hoy en día su marca es más famosa que lo que fue ese tenista como tal. Pero yo estoy mucho más cercano a Andrés con esto del nombre, pudo haber sido una combinación mejor. No sé, el TK Pro me cuesta pronunciarlo quizás hoy. Quizás dentro de unos meses voy a estar distinto. Total. Por ejemplo, hoy, si me preguntas, yo no asocio TK Pro con Tony Cross. Claro. Directamente, ¿ok? Bueno. Quizás en el futuro empiecen a hacer toda una línea que vaya hacia eso, como la icónica imagen de Michael Jordan, que está a MJ. punto de clavar la pelota, que trasciende hasta los tienen los uniformes del PSG y ya todo el mundo sabe a qué va. Hoy no lo veo, el TK Pro 11, no lo veo asociado directamente a Tony Cross, que lo puedan convertir en el futuro, sin duda. O también. probablemente se trate ahorita de de empezar una marca también propia de Cross y que ya se empiece a conocer por simplemente TK. Lo que pasa es que ahorita tiene la combinación con el nombre del zapato, pero quién sabe si en el futuro TK la podemos conocer directamente con Tony Cross, con otros productos, con otras líneas. Podría Total. ser. Total, quiero, Sí, quiero, yo quiero creo- preguntarle algo a Brandon, que yo sé que quiere agregar algo, lo agregas aquí con la pregunta, y es, recientemente Adidas perdió su conexión con Alemania, todavía no va a ser efectivo esto sino hasta el año 2027, ¿no? Y esto es un golpe durísimo en el mercado de las camisetas, porque Nike patrocina a Estados Unidos, que es su país de origen, y Adidas patrocina a Alemania, que era su país de origen, y es la primera vez que una marca le quita prácticamente a Adidas su territorio, por decirlo así, su territorio principal, que es donde estaban sus fábricas, etcétera, etcétera. En la maravillosa historia que tiene Adidas con la pelea con Puma y todo esto, ¿no? Básicamente, mi pregunta para ti, Brandon, ¿es esto un coqueteo con Alemania para decirle, mira lo que yo todavía te puedo dar? Yo no te puedo dar más dinero, pero te puedo seguir consintiendo de esta manera. ¿Cómo lo ves tú, Brandon, en ese aspecto? Sí, tal cual, yo creo que es algo así, yo creo que no, ya no hay vuelta atrás con el tema de Adidas y Alemania, pero sí creo que fue como que un último esfuerzo de mira lo que te estás perdiendo, porque todo lo que se hizo con la selección alemana, que si bien la línea retro, me refiero a la línea retro que usó para la indumentaria de presentación y todo lo previo a la Eurocopa, si bien lo hizo también con la selección de España y de Italia, no lo hizo de la misma forma con Alemania. Con Alemania pareciera que se hubiesen esforzado el triple. Entonces yo creo que sí, yo creo que es una manera que Adidas le dice a la selección alemana como que mira lo que te estás perdiendo, mira la categoría, la elegancia, la exclusividad y lo icónico que representa estar con Adidas. Y yo creo que el fanático, el consumidor, viéndolo desde el tema de mercadeo, no va a estar muy contento con que ya Adidas no vista la selección alemana y creo que es una buena oportunidad para Adidas de, bueno, no voy a tener a la selección, me quedo con un icono emblemático, entonces yo creo que por ahí está apuntando. Y referente a sobre lo del nombre de TK Pro, también yo pienso que es un homenaje pero de forma sutil. A mí me suena muy bien que se llamasen los Cross, que uno dijera, mira, tienes los Cross, pero es algo que pasa mucho en el fútbol, el uso de las iniciales, lo vemos en las chaquetas de presentaciones, en las chemis de los entrenadores, CR7, MSN, se utiliza mucho el tema de las iniciales, entonces creo que por ahí va más la decisión de por qué es TK11 Pro. Sí, y volviendo al tema del homenaje, Andrés, ¿cómo has sentido tú ese cambio que se ha anunciado, no se ha hecho efectivo de Adidas a Nike? ¿Qué ves tú allí? Yo le daría una última oportunidad. ¿A quién? ¿A Adidas? Sí, yo no descartaría la continuidad en un futuro de Adidas con Alemania. Fíjate lo que ha pasado con Nike y Barcelona, que se iban a separar, se iban a divorciar, después Barcelona, yo creo que esto fue un intento más de una acción de tener mejores ingresos, a de verdad cambiar de proveedor, para capacidad de negociación, vamos a ponerlo así, para negociar en una postura más fuerte y poder pedirte yo más mi marca sobre tu marca, o sea, más derechos, más regalías, muchas cosas. Además que la línea que lanzó Alemania en la Euro es totalmente superior para mí estéticamente en comparación de todas las demás selecciones que viste, desde todas las ropas de entrenamiento, las chaquetas, los buzos, las chemis, toda la línea es totalmente distinta
la que veo con el resto de los países. Esta está superior, está muy por encima. Es como decirte, mira, yo te puedo hacer esto. Oye, tú eres de mi país, yo soy de tu país. Vamos a querernos por un tiempo más. No lo sé. Y además que desconozco cuál fue el acuerdo con Nike también, si eso está firmado, si hay un precontrato y cuál sería una penalización en caso, y si Adidas estaría dispuesto a pagarla también, que eso pasa también en muchísimos casos. Sí, fíjate tú que ha levantado tanto revuelo que hasta el gobierno alemán se ha pronunciado al respecto y ha dicho que, cónchale, que la selección alemana, que es un ícono tan importante, debería ser vestida por la marca alemana, que también es una marca importante. Pero hay gente que se está pronunciando en contra. Es decir, esto es un choque. Esto es algo fuerte. Es Esto, cultural, claro. Total, es una cuestión muy fuerte. Y yo sí he pensado lo mismo que tú. Lo que pasa es que entiendo yo que lo que sucedió es que Nike ofreció mucho más dinero y Adidas no ha estado dispuesto a ofrecer tanto. Es decir, como que yo te doy demasiada, tú eres demasiado mi consentido, Ujú. ¿me entiendes? Ujú. Como para yo darte más de lo que ya te doy. O sea, entiende que Nike te da más dinero, pero yo te consiento. Ujú. Y Nike no te va a consentir. Yo creo que ese es el argumento de Adidas. Tú eres para mí único. Tú eres mi chiquitín especial, como The le dice. special one. ¿Cómo? The special one. Es the special one, Special ¿sabes? one. Totalmente. Entonces, yo creo que la cosa va por ahí. Y yo sí he pensado que cuando llegue un determinado momento, unos años más allá, etcétera, etcétera, la relación haya quizás mejorado. Ahorita están como tú sabes, está tensa la situación, es normal. Ok. Me imagino que puede haber un intento de pagar la penalidad de Nike si es que ya firmaron el contrato, que entiendo que sí. Y teniendo en cuenta eso, incluso veo cuestiones como el público haciendo colectas para pagarle la multa a Nike, o incluso veo al gobierno alemán apoyando a Adidas para pagarle la multa a Nike, lo cual es cuestionable en muchas leyes europeas pro competencia. O cualquier otro tipo de presión que puede ejercer el Estado, el gobierno con las manos del Estado, para fastidiarte, torpedearte la negociación y ponerte así como a la federación de decir, mira, tienes que recapacitar o te hago recapacitar. Totalmente. Y de verdad que yo sí empiezo a ver que puede existir eso. No sé en qué va a terminar. No sé si en 2027 veremos a la marca directamente salir con un logo de Nike. Pero bueno. Pero mientras tanto, Adidas está consintiendo a Cross. Claro. Por ahora, pero hay que ver mañana porque Adidas es Alemania y Alemania es Adidas hasta ahora, y eso ha sido un símbolo de identidad que no sabemos hasta cuándo va a durar. Claro que sí. Brandon, ¿tú tienes algo más que añadir? Sí, decía lo mismo, que el caso de Adidas Selección Alemania es muy parecido, va de la mano con Adidas y Toni Kroos, son relaciones, son alianzas que van de la mano y uno no se imagina el uno con el otro. Entonces, en caso tal que Alemania o la selección alemana sea vestida por otra marca, yo creo que no va a ser cuestión de tiempo para que hagan una campaña donde digan que Adidas siempre estuvo con Alemania, Alemania siempre estuvo con Adidas y que es momento de reencontrarse. Porque creo que eso es lo que va a pasar, porque forma parte de la idiosincrasia y la identidad de un país. Claro que sí, y llegó el momento para ustedes. ¿Qué piensan ustedes? ¿Les gustan los TK Pro? ¿Les gusta este cambio de nombre? ¿Les gusta este homenaje a Toni Kroos? ¿Piensan que es un coqueteo con la selección alemana? ¿Qué piensan de ese trato Nike-Alemania? ¿Piensan que va a culminar? ¿Piensan que sí se va a dar? ¿Piensan que Adidas va a poder arrebatarle a Nike otra vez a su selección alemana? Bueno, déjennos sus opiniones en la caja de comentarios. Y con esto dicho, vamos al siguiente punto que nos los trae Elena Mundaray. Básicamente tiene que ver con el árbitro Felix Sawyer y su partido entre Holanda e Inglaterra de las semifinales de la Eurocopa, donde Inglaterra ha acusado a este árbitro por todos lados de amañar partidos. ¿Qué es lo que está pasando, Elena? Cuéntanos un poco del tema. Así es, y tenemos que hablar, en este caso, ponemos la noticia que salió publicada de Marca. Lío en Inglaterra con el árbitro. Le recuerdan a Sawyer su sanción por amaño y el multazo a Bellingham. Efectivamente, en el marco de la semifinal de la Eurocopa, la UEFA ha designado a los árbitros que van a pitar estos partidos. Y para el partido de Países Bajos e Inglaterra designó al árbitro alemán Felix Sawyer.
Y salieron a relucir varias noticias por el pasado de este árbitro, ya que ha sido encontrado en el pasado culpable de amañar partidos. Ahora bien, ¿qué pasó en ese entonces? Esto fue un caso en el 2005, hace 19 años. Él recibió un dinero, 300 euros específicamente, 250 libras esterlinas, por parte de Robert Heuser, que está involucrado en un gran escándalo en Alemania con respecto a amaños de partidos y otros árbitros. Hay dos versiones en esta situación porque no pude dar con la decisión oficial de la Federación Alemana, pero varios reportes dicen que, por una parte, Sawyer recibió 300 euros para amañar un partido de una de las filiales en el fútbol alemán. Pero por otra parte hay noticias que dicen que efectivamente Robert Heuser lo amenazó, lo involucró en este esquema de amaños, pero que él no aceptó el dinero. Pero aún así no denunció que estaba esa amenaza de un amaño de partidos. Lo que sí es definitivo es que él fue sancionado por 6 meses en el año 2005. Efectivamente, además Robert Heuser fue suspendido de por vida de la Federación Alemana y evidentemente del fútbol, justamente por un amaño de partido. Incluso él recibió 163.000 euros por cuestiones de amaños de partidos. O sea, fue bastante grave la situación y además ese escándalo en ese año fue horrible. Pero el tema con Sawyer es que fue hace 19 años su sanción, suspendido por 6 meses, y ahora sale otra vez ese revuelo porque va a pitar justamente el Países Bajos de Inglaterra, y además porque tuvo una controversia con Jude Bellingham en el 2021, donde Jude Bellingham, después de un partido entre el Dortmund y el Bayern, dice que hubo dando unas declaraciones, dio a entender que cómo no se iba a dar el partido de esa manera, que no le pitaron un penal al Dortmund, si estaba arbitrando una persona que había sido culpable de amaño de partidos. Esto trajo un revuelo nuevamente en el 2021. Jude Bellingham, incluso diferentes portales de noticias, dice que fue multado por 40.000 euros por conducta antideportiva al dar estas declaraciones, y ahora evidentemente salen de nuevo estas noticias, este revuelo, porque justamente va a pitar nuevamente a Jude Bellingham. Pero ahora, ¿hay algún impedimento para que Sawyer pite este partido? Y la verdad es que no, por el momento, porque él cumplió su sanción. Y además ha seguido pitando partidos de la Copa Alemania, partidos de Champions, porque cumplió su sanción hace ya 19 años. Lo que pasa es que obviamente las redes sociales, las noticias, traen de nuevo este revuelo, y bueno, ahí está para comentarlo. Claro que sí. Yo estuve revisando también el caso. Me pareció sumamente interesante. Yo ayer tenía una opinión, honestamente. Lo sé. Elena tenía una opinión, digamos, distinta a la mía. Como que yo prejuzgué muy rápido al árbitro, tienen toda la razón. Y después me puse a investigar varias cuestiones, ¿no? Y aquí tengo varios puntos de vista. Ya voy a ir también con Brandon y con Andrés, particularmente. Porque mi primer punto de vista fue primero ver y buscar qué sucedió. Y la verdad es que Robert Sawyer, para empezar, Elena decía, no encuentro la decisión. No, es que te quiero contar que la decisión no fue publicada. La decisión la destapó un periódico alemán años después. Es decir, el escándalo no se supo completo en ese momento. Se supo varios años después. Y ahí es cuando sale la decisión de Robert, de Felix Sawyer. Robert es el otro, el principal, Robert Heuser, que fue el que estaba creando esta red de amaño de partidos en Alemania, que principalmente creo que fueron partidos de otras divisiones. Sí. Igual, lo importante aquí es entender que Félix solo fue sancionado por supuestamente haber recibido 300 euros y fue solo 6 meses, mientras que Robert, el que le pagó eso o el que lo intimidó, sea cual sea la versión que no hemos podido conocer por completo, fue sancionado de por vida. Esto ha perseguido a Felix Sawyer durante todo este tiempo. Pero otros datos interesantes es que, fíjate, arbitró la final de la Liga de Naciones de la UEFA entre Croacia y España en el 2023, hace poco. En la Copa de Europa ha arbitrado ya, en la Eurocopa, ha arbitrado ya el Italia-Albania, donde hay 2 amarillas por equipo, no ha habido incidentes mayores. El Turquía-Portugal con 5 tarjetas amarillas, 3 para Turquía, 2 para Portugal. Y el Rumania-Holanda con 2 amarillas por equipo. Si bien es cierto que hubo unos comentarios que llevaron, y esto es interesante,
que llevaron una sanción en 2021, que es lo que tú comentabas de Jude Bellingham, lo que ocurrió fue lo siguiente. Jude dio esas declaraciones, como tú dices, y fue sancionado, multado por 40.000 euros por esas declaraciones en Alemania, y el árbitro se tomó unas vacaciones. 2 meses sin pitar. No sabemos a ciencia cierta si es como le dicen en los arbitrajes, en los departamentos de arbitraje, lo metieron en el congelador, o si él mismo se retiró. Lo cierto es que por 2 meses no pitó. Entonces, después de las declaraciones de Jude Bellingham, habría que entender y ver cómo lo ve el cuerpo de arbitraje entero. Pero el tema aquí es, y yo quiero empezar el debate contigo, Elena. El tema aquí es, directamente, alguien que está manchado ya, de alguna forma o de otra, puede pitar partidos importantes o tiene derecho a la recuperación. Mira, hay una línea gris evidentemente porque a la gente no le va a gustar. Además salen a la luz otra vez estos casos, específicamente con Jude Bellingham, tomando en cuenta que es uno de los miembros del equipo de Inglaterra. Pero a mí me parece que sí. Sí tiene derecho a seguir trabajando porque evidentemente este es tu trabajo, tu fuente principal. Y además esto pasó hace 19 años, en el 2005. Independientemente que la decisión haya sido conocida o no, pasaron 19 años. Y en esos 19 años no ha pasado más nada. O a menos nada que se sepa, no haya habido un procedimiento en contra de este árbitro. Entonces, ¿por qué no creer justamente en el sistema que si está funcionando para sancionar, también tenemos que darle un punto, ¿no?, de que esté funcionando para reinsertar nuevamente a estas personas en su trabajo y en que lo hagan normalmente? Cumplieron su condena, cometieron un acto, cumplieron con la consecuencia, hay que seguir. Y ahora quiero ir con todos los demás y hacerles ver otro punto de vista, ¿no? A ver. Independientemente, yo tengo sensibilidad por el punto de vista que está expresando Elena, siendo abogado, viniendo de la rama legal y creyendo en que, bueno, una vez que tú has pagado tu castigo, no deberías ser castigado más. Pero ahora desde el punto de vista del marketing, cuando tú colocas a alguien manchado a arbitrar, todas las decisiones van a estar siendo miradas, pero si ya el árbitro se ve con microlupa, con microlupa van a ver a este. Cualquier decisión va a ser mirada como puede estar involucrado en algo. Entonces, desde el punto de vista del marketing, Andrés, ¿cómo lo ves tú este tipo de acciones? ¿Cómo ves tú la imagen del torneo con este tipo de acciones? A ver, este tipo de cosas causa un daño en la imagen, por supuesto, de la competición, imagen en la credibilidad de la UEFA, del sistema arbitral, de todo este tipo de cosas. Ahora, si me preguntas, mi conclusión es muy sencilla. Inglaterra hace presión para que el árbitro, de alguna u otra manera, incline la pelota hacia su lado o no se equivoque en lo más mínimo y tenga ese temor a equivocarse, porque le sacan este carpetazo. Esto es un carpetazo. ¿Por qué no lo hizo Inglaterra antes de que comenzara la Euro? Así no les tocara algún partido decir, yo no voy a jugar si este señor está ahí por esto y esto y esto. Lo vas a hacer ahora justo que lo enfrentas, pero ya tú lo sabías, porque esto no te enteraste ayer. Esto para mí es para ejercer una presión muy grande sobre el árbitro, como decirle, no te puedes equivocar conmigo, porque ya yo sé esto de ti y ya yo te estoy exponiendo más. No lo veo de otra manera, creo que hubiesen tomado alguna acción legal, no sé si de repente la pueden hacer o no, pero alguna jugada hubiesen hecho previo a jugar la Copa. Es que no hay ninguna acción legal que pueda hacer Inglaterra, ese es el tema, porque el árbitro ya fue sancionado, cumplió su sanción, o sea, ¿qué más puede hacer? Ya lo único que pueden hacer es criticarlo, y entiendo muy bien tu punto, Andrés, yo también tiendo a pensar eso. ¿Y qué piensas tú, Brandon? Holanda no está diciendo nada, ¿cómo lo ves tú? Sí, es interesante lo que comenta Andrés porque parece que es así, que Inglaterra ya está jugando el partido desde antes del pitazo. Pero yo lo que pienso es, si hay una terna arbitral, hay una cantidad de opciones y sabes que viene este precedente, que tuvo el antecedente con Bellingham, ¿por qué designas a este árbitro para un partido tan importante si bien tiene el derecho a recuperar su credibilidad, a hacer ejercicio de su profesión? No es como que alimentar un poco, echarle leña al fuego, poner a este árbitro en una instancia así, con este enfrentamiento de llaves. No sé cómo funciona la designación de partidos para árbitros,
pero creo que en casos excepcionales, así como estos, yo creo que debieron haber puesto otro árbitro, porque ya está predispuesto, ya la gente va a estar observando y las decisiones pasan por un ser humano. Entonces, todo este contexto que ya viene cargando desde hace muchos años, creo que puede influenciar en la toma de decisiones. El árbitro, no estoy dudando de su profesionalismo, pero puede pensar, si yo pito esto, se me viene el estadio encima, si yo pito esto en contra de Inglaterra, van a pensar, o si pito a favor de Holanda o Países Bajos, van a pensar que estoy involucrado en amaño. Entonces creo que son situaciones que se pudieron haber evitado. Eso es lo que yo me pregunto, con tantas opciones, sabiendo el contexto, ¿por qué designan ese árbitro precisamente para este partido? Fíjate, qué buena pregunta, Brandon. Yo tengo varias suposiciones, ¿no? Primero, los árbitros tú los eliges con una nacionalidad distinta a las que están jugando para que no hayan como que dudas, ¿no? Al respecto. Y luego de eso, generalmente los árbitros de semifinal, final y, ¿cómo se llama? Tercer y cuarto puesto son generalmente meritocráticos, o eso es lo que nos dicen. Lo que informan estas organizaciones es que son encuentros meritocráticos. ¿Qué significa meritocrático? Que generalmente le dan estos partidos a los árbitros que han arbitrado muy bien durante el torneo y todavía hay competencia por la final. Incluso las semifinales para los equipos suelen ser semifinales para los árbitros, como en el sentido de que... Ellos también están compitiendo. Sí, exacto, en ser los mejores, claro. ¿sabes? El deporte es un tema meritocrático o que intenta ser meritocrático. Ya después podemos hablar de todos los detalles que tiene con respecto a dinero, dopaje, etcétera, 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 influencia. Pero en principio entiendo que sea así. Yo me hago la misma pregunta que tú, Brandon. Entonces, por un lado, yo estoy contrariado. Porque por un lado digo... Y ya les voy a dar un pedazo más. Por un lado digo, claro, pero una persona tiene derecho a recuperarse. Claro. No tengo duda de ello. Por otro lado es, por supuesto que Inglaterra está jugando su partido. No lo tengas duda. Pero otro lado es, oye, tenías que colocar justo a este, como dice Brandon. Y finalmente, lo que siento por dentro es, oye, Qué complicada la situación, ¿no? Porque además es un árbitro de la Bundesliga o de Alemania. Y esta es la Eurocopa de Alemania. Y además de eso, esto es un tema meritocrático. Entonces, ¿qué mensaje yo le mando a el grupo de árbitros que han hecho buena copa y donde este se ha resaltado por encima de los demás? Es un ejemplo, no estoy diciendo que haya sido así, pero hipotéticamente digamos que ha resaltado. ¿Y qué mensaje le mando yo a todos mis árbitros, como UEFA, diciéndoles, ¿saben qué? No voy a seleccionar al mejor, porque él tuvo un problema hace años atrás. O sea, desde el punto de vista del liderazgo y de la gerencia, voy a también generar un gran problema en el sentido de que voy a hacer sentir mal a los árbitros. O sea, quiere decir que si me equivoco una vez o me amenazan, haya sido la historia que haya sido y tengo un error y después hago mi trabajo muy, muy bien, nunca lo voy a lograr. Claro. El tema es que lo pudieron haber puesto para el España-Francia. Porque el árbitro es alemán, ¿no? Sí, además tomando en cuenta el antecedente que tuvo justamente con un jugador de Inglaterra en donde va a pitar el partido. Oye, estoy completamente de acuerdo con Brandon, ¿no? Y me encuentro en la misma situación que tú. Tiene derecho a seguir trabajando, tiene derecho a seguir pitando, pero la UEFA pudo evitar también este escándalo. Tú sabes que creo, ¿cuál es mi teoría? Porque es una simple teoría, hay tantas cosas en juego en este momento organizacionalmente, sobre todo en el desarrollo de la competición. Tienes los ojos de tantas personas encima, tienes a todos tus departamentos trabajando a full, que simplemente se le pasó ese dato. Y al final fue un problema con un jugador y no con una selección completa. Entonces, quizás no lo viste de esa manera, no mediste el daño, la repercusión y se te pasó. Mira, conociendo el fútbol, Andrés, puedo entender por qué lo dices. No, yo entendiendo que muchas veces la presión, la velocidad. Pero oye, yo de verdad veo muy difícil que un comité de arbitraje que se tiene que sentar a seleccionar solo 4 ternas arbitrales más haya podido cometer ese error. Pero sí, es muy factible. A veces nos sentamos todos en una mesa y nadie ve un punto ciego, por decirlo así. Entonces, no lo podemos descartar. Pero, oye, no debería haber pasado. Por supuesto. Claro. Estoy de acuerdo. Elena, no sé si quieres agregar alguna última cosa.
Sí, simplemente ya para cerrar, bueno, evidentemente no estamos de acuerdo nada con esta situación de amaños de partidos, pero por otra parte, si una persona comete un error y ese error lo cumple con su condena, con su castigo, tiene el derecho de seguir trabajando. Y bueno, fue el caso de este árbitro, que fue además hace 19 años lo que pasó, cumplió, siguió trabajando y bueno, la UEFA cometió un pequeño error desde mi punto de vista en designarlo, pero nada, quedamos atentos a cómo queda ese partido y si tenemos que seguir tocando este tema. Claro que sí. Bueno, la pregunta es para ustedes. ¿Merece alguien que ha sido sancionado por amaños de partido no volver a estar en instancias importantes, a pesar de que ya haya cumplido su pena? ¿Les parece que Inglaterra está haciendo el carpetazo y jugando el partido antes de tiempo? ¿Qué les parece la designación de Sawyer para esta semifinal Inglaterra-Holanda? ¿Ustedes lo hubieran colocado? ¿No lo hubieran colocado? Déjennos sus opiniones en la caja de comentarios. Muy bien, y con esto listo, vamos directamente al tercer tema del día de hoy, que tiene nombre perfectamente. Se llama Betano. Betano y las apuestas en el deporte. Básicamente, ¿cuáles son los pros? ¿Cuáles son las contras? Cuéntanos un poco, Andrés, que este tema lo traes tú. ¿Cómo has visto esta situación? Bueno, este tema fue muy fácil de sacar porque usted que está viendo del otro lado, ustedes mismos que están acá, que son seguidores del deporte, pues viene ocurriendo un fenómeno desde hace algunos años que es muy reincidente y que cada vez tiene mayor espacio y mayor protagonismo. Y es la entrada, la cabida y todo lo que está haciendo la industria de las casas de las apuestas en el deporte. Específicamente vamos a hablar del fútbol y vamos a tomar el tema en dos áreas. Uno, lo que está haciendo la empresa Betano, que es quien esté viendo la Eurocopa o quien esté viendo la Copa América sabe o al menos tiene alguna referencia de qué es esto, aunque no sepas qué es, pero ya lo has visto por televisión, porque el bombardeo ha sido tan masivo que estás vinculado ya, estamos normalizando una casa de apuestas en la industria del fútbol. Vamos a hablar un poquito sobre Betano y qué está haciendo Betano. ¿Qué es Betano? Vamos a empezar por ahí. Es una empresa, es una casa de apuestas con sede en Grecia que se fundó en 2017, que pertenece a Kaizen Gaming International. Esta última empresa también es griega, fundada en 2012. Ambos tienen el mismo dueño, que es Georgios Kalasdalkis, algo así, discúlpeme si me equivoco un poquito en el apellido. El griego no es mi fuerte, por supuesto, el idioma. Y entonces empieza y Betano hace un hecho inédito, y es que fue la primera casa de apuestas que se mete en la FIFA, que hace negocios con la FIFA, que hace un acuerdo con la FIFA para ser sponsor global de la Copa del Mundo Qatar 2022. Y esto se anunció el mismo día que empezó la Copa. ¿Qué pasa ahora? 2 años después sale como sponsor global tanto de la Eurocopa 2024 como de la Copa América 2024. Entonces estamos viendo que hay un crecimiento de esta empresa y una apuesta muy, muy grande por meterse en el fútbol. Estaba leyendo unos papeles en Argentina que dicen que 41% de las apuestas, al menos en ese país y en el cono sur, corresponden al fútbol. Entonces, por eso se puede llegar a entender que esta empresa está apostando fuertemente al fútbol, al menos acá, tiene presencia en 10 países, tanto de Sudamérica como de Europa, y además está inundando el mercado de patrocinio, porque esto es un tema de patrocinio, de muchísimos equipos. Poco a poco está agarrando equipos también. Por ejemplo, los 3 más grandes de Portugal, que sería el Porto, el Sporting y el Benfica, tienen un sponsor en común. ¿Qué es este? Que es Betano. Además, el Aston Villa, a partir de la temporada 24-25 de la Premier League, por supuesto, este equipo que va hasta incluso a la Champions League, tiene como sponsor a Betano. Eso es lo que está haciendo esta empresa ahora. Yo quiero hablar un poco de los pros y los contras que podemos ver
no de Betano. Vamos a separar la paja del trigo y vamos a entender que estamos hablando de una empresa, pero ahora vamos a hablar de la industria, de las casas de apuestas y los pros y los contras que nosotros conseguimos en esta industria del entretenimiento futbolístico. Por supuesto, ¿cuál es el mayor pro? Que está prácticamente dando dinero, está dando beneficios económicos, ingresos comerciales muy atractivos. Por ejemplo, vuelvo al caso Betano, tiene el naming del Brasileirao y está pagando entre 13 y 15 millones de dólares por temporada por tener el nombre del Brasileirao, tiene el nombre de Betano. Igual pasa en el torneo argentino, aunque no pude conseguir la cifra y además que es un poco complicado por la situación económica y compleja de Argentina, las devaluaciones, el precio del dólar, entonces habría que poner como 4 valores distintos. Pero tiene el naming de las dos. Tiene una participación muy fuerte, avala los 2 torneos más grandes de las 2 confederaciones más grandes, o al menos las más vistosas en el mundo. Y, de acuerdo a un informe del Landscape de la UEFA 2024, el sector de las apuestas ha sido el principal sponsor de todas las áreas que hay, por encima del sector financiero y por encima de industrias de retail y cualquier otro tipo de patrocinio. O sea, estamos hablando de que 22% del ingreso de patrocinio en los clubes de las 40 grandes ligas de Europa son provenientes de las casas de apuestas. Estamos hablando que 1 de cada 4 equipos en Europa tiene alguna vinculación con alguna casa de apuestas. ¿Cuál es entonces el pro? Por supuesto, es dinero, que esto puede mejorar las vidas de los clubes, formar más juveniles, mejorar salarios no solo de los jugadores, sino de todas las personas que trabajan en una organización deportiva, que sabemos que no todo el mundo tiene un buen salario, no todo el mundo tiene buenos derechos laborales, no todo el mundo tiene posibilidades. Te sirve para mejorar la infraestructura, para crear muchísimas cosas. El poder del dinero es infinito cuando lo sabes utilizar bien. Cuando lo sabes utilizar mal también. Aquí estamos hablando, partiendo siempre de la buena fe. Pero, ¿qué pasa? ¿Cuáles serían los contras, de las casas de apuestas en general? El primero es que ponen hasta los propios futbolistas a promocionar las imágenes de esto. Pero ¿qué pasa? Los futbolistas no pueden apostar. Entonces, yo estoy vendiendo un producto el cual no puedo consumir. Me hace un ruido general porque va como en contra de ciertos valores deportivos. Si estamos en contra de que el deportista no puede apostar, ¿por qué los demás desde casa sí? Entonces es un mensaje que a mí no me queda muy claro, que me parece hasta un poco contradictorio. El segundo punto que yo veo es que cuando hay tanta inversión de dinero en tantas casas de apuestas, se puede prestar para que ciertos grupos, ciertas personas, ciertas organizaciones puedan influir en el resultado deportivo. Estamos hablando del amaño específicamente. O sea, estamos hablando de la alteración de un hecho imprevisible, que es su característica principal, y estamos hablando de los valores más fundamentales del deporte para ahora decir, vamos a arreglarlo todo porque hay mucho dinero en juego. Entonces, prácticamente, si ellos el resultado de algún deporte o sabemos hacia dónde se dirige la tendencia, pues simplemente lo vamos a dejar de ver como entretenimiento. Porque no tiene sentido. No tiene sentido ver la película completa si ya tú sabes el final. Y te sabes ya la trama, porque la trama es muy fácil, son 90 minutos. Por ejemplo, el caso del fútbol, más unos penales. Si ya tú sabes quién va a ganar, ¿para qué lo vas a ver? Otro punto que podemos ver es que hay una normalización por parte a través de estas imágenes, que uno puede ver bombardeos masivos en los medios, es del juego sin las repercusiones que trae. Y el juego, una de las repercusiones que, por supuesto, tiene, es la adicción que crea a través de la ludopatía, que es cuando las personas empiezan a apostar de manera reiterada y no mantienen un control sobre el dinero y simplemente lo están apostando como un vicio, están dilapidando dinero como, sin control alguno, y esto tiene un problema tanto individual como familiar para el individuo. Esto es súper complicado. Otro tema, leyendo en Argentina, que estuve viendo también, es que hay una proyección esto fue un estudio que hicieron en la Gran Buenos Aires, y hay muchos adolescentes apostando a través de sus teléfonos porque es fácil, porque es sencillo, y entonces estamos normalizando una cultura que hay que tener mucha mayor responsabilidad. Yo no digo que deba estar prohibida, pero creo que tiene que haber una responsabilidad encima, y el bombardeo tan masivo que estoy viendo de esto a mí me preocupa. Yo quisiera saber ustedes desde el punto de vista legal, desde el punto de vista moral,
¿Cómo lo están viendo ustedes, Antonio, Elena, Brandon? ¿Cómo ven ustedes tanta introducción y tanto bombardeo de este tipo de industrias en el deporte? Bueno, muy bien. Yo también hice mi investigación, por supuesto. Me había sentido mal los programas pasados, lo reconozco, porque sentí que no había investigado tanto como ustedes. Y la verdad es que hoy me di el lujo de investigar un poquito todos los temas. Les cuento yo parte de las historias, porque a mí me lleva llamando mucho la atención qué es lo que está ocurriendo, que de repente de un día para otro, ¡boom!, las apuestas deportivas están muy metidas en el deporte. Pienso yo, especulo yo, que todo viene de Estados Unidos, que empezó a permitir las apuestas deportivas hace 6 años. ¿Y por qué empezó a permitir las apuestas deportivas Estados Unidos hace 6 años? Bueno, porque hubo una decisión de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos, que básicamente en el 2018 los diferentes estados de Estados Unidos indicaron que esta prohibición del juego, que era una ley federal, era una ley para todo Estados Unidos, violaba sus derechos como Estado. Y entonces analizaron esta ley al parecer tenía cosas muy arcaicas. Toda esta información, por cierto, lo saqué del New York Times. Y a partir de allí, bueno, el tribunal, la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos, eliminó la ley federal, dijo que esto no podía ser, y a partir de ahí, ¿qué sucedió? Explotó las apuestas deportivas. Pero aquí la pregunta no es si existen las apuestas deportivas o no. Aquí la pregunta es la gran cantidad de publicidad que hay de las apuestas deportivas. Y resulta que en Estados Unidos, todo aquello que está permitido, todo aquello que es legal, puede ser publicitado sin ningún problema. Esa es su forma de verlo. Y esto ocurre desde el año 1970, desde que la Corte Suprema de los Estados Unidos interpretó la primera enmienda y para proteger la publicidad lo declaró de esta manera. Yo quiero volver un poco a las estadísticas que tú dices. Yo conseguí otras también. Ok. Conseguí que en Estados Unidos, para que ustedes vean, el 21% de una transmisión deportiva, 21%, es más de un quinto. Es una cuarta parte casi. No, más de un quinto. Exacto, casi llegando a una cuarta parte. Soy abogado, disculpen. Básicamente son publicidades de apuestas deportivas. Es muchísimo. Es demasiado. En un minuto se ven por cada minuto de transmisión de la NBA y de la NHL, salen 3 anuncios de apuestas deportivas. Esto no lo dice Antonio Quintero, lo dice el estudio hecho por CBC Marketplace y los investigadores británicos de la Universidad de Bristol. Es un bombardeo. Es un bombardeo. Y este es el primer problema importante, que es un bombardeo. Entonces, volviendo a tus contras, porque obviamente el pro, ya todos lo sabemos, el pro es dinero. Money. Muy bien. Y se necesita el dinero. Nadie tiene por qué negarlo. Muy bien. ¿Qué es lo primero que te dicen los que se están recuperando de esa adicción? Dicen que no pueden pegar un partido deportivo, porque lo que sienten es un bombardeo inmediato aquí, boom, 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 apuesta. Imagínate que tú eres un adicto, porque se ha comprobado que las apuestas producen adicción, Claro. porque hay un cortocircuito en nuestro sistema de dopamina que termina produciéndonos placer, y eso llega un momento que nos baja los niveles de tolerancia y haciendo eso que se transforma en una adicción. Entonces imagínense ustedes que a alguien que se está intentando recuperar, tú le muestres. Claro. No puede haber una transmisión deportiva. Es que es totalmente legal. Es como una persona que tiene adicciones al alcohol, sale y la gente está viendo el alcohol en la calle porque es legal, porque es permitido. El abuso ya es problema de cada quien. ¿Cómo llega a eso? Es un tema muy delicado, pero está en la calle y se les hace mucho más difícil recuperarse, tanto que el Ministerio de Sanidad te lo dice así, que es una de las cosas más complejas, es porque como es legal, pues simplemente están en la calle y lo puedes ver todo el tiempo, y eso se te hace completamente difícil si estás en un proceso de rehabilitación. Claro que sí, y además les tengo un caso que yo sé que a Elena le va a gustar muchísimo. Bueno, no es un caso, es una situación. Y es que también en el mundo de las apuestas hay unas apuestas directamente dirigidas a un jugador y la actuación de un jugador específico.
¿ok? La actuación de este jugador específico, a veces suele uno apostar, mira, si lo va a hacer muy bien, si lo va a hacer muy mal, si va a dar tantos picheos, si va a hacer tantas cuestiones. ¿Y qué pasa? Hay fanáticos, y Elena creo que recuerda cuentos de esto en algún momento, hay fanáticos que empiezan a presionar y a amenazar directamente a este jugador, o para que lo haga mal, o a que lo haga bien. Entonces, imagínate tú Claro. el gran problema que hay, porque ahora pones en el spot a alguien y todo el mundo va o en contra o a favor de ese alguien. Y finalmente, el último contra es que los atletas pueden apostar por sí mismos o a través de alguien cercano, que lo hemos debatido en algunos momentos. Entonces, fíjate tú, todos estos riesgos que producen las apuestas deportivas, pero bueno, dinero. Y hay otro que también, no lo dije previamente, pero que es fundamental también, es importante, es que no todas las empresas siempre tienen buena fe y obran de buena manera y siempre se puede dedicar o prestar para el blanqueo de capitales de dineros provenientes de actividades ilícitas. Y esto es como los casinos, pareciera una manera como que un poco abierta y un poco encontrarle mucho los agüeros para poder meter dinero proveniente de actividades criminales. Claro que sí. Elena, cuéntame, ¿cómo lo ves tú? No, bueno, el mayor contra que yo le veo es usar incluso la figura de los propios participantes de la competición para estas publicidades. Eso me hace recordar el caso, y creo que se los comenté a ustedes en una ocasión, de un tenista de silla de ruedas en donde firmó un contrato de patrocinio con una casa de apuestas, no recuerdo ahorita el país, y fue sancionado este atleta justamente por verse involucrado con una casa de apuestas. Evidentemente él retiró la publicidad, incluso había hecho publicaciones en Instagram con esta empresa, dándole evidentemente su espacio para publicitarlo. Y bueno, no fue tan sancionada en el sentido de que cumplió una sanción, fue suspendida, pero por ser la imagen de una casa de apuestas, este tenista fue suspendido. Y es lo que estamos viendo ahorita, por lo menos he visto publicidades donde hay jugadores de selecciones con el celular como si estuvieran metidos en la página del centro de apuestas y te lo pasan en televisión y tú te quedas así como que ni siquiera para imagen debería estar esto así. Yo lo veo fatal. Y una contradicción total. Lo que expuso Andrés me parece que lo hizo además maravilloso, exponiendo todos los pros y los contras, pero yo me quedo con eso, con cómo la propia imagen del jugador se ve afectada también en esto, porque oye, ¿en qué estamos cayendo entonces? En una contradicción total. Sí, para nada es coherente este tema de la publicidad que dice, apuesta tú, pero tu jugador y tu personal y miembro de mi empresa no lo hagan. ¿Cómo lo ves tú, Brandon? Tú que estás en Uruguay y ves televisión desde allá, ves los partidos desde allá, ¿cómo has visto esta situación? Sí, aquí desde Uruguay también el tema de las casas de apuestas está siendo, ya de acuerdo que se hablara tanto de esto, pero sí durante la Copa América y la Eurocopa. Y hay que ver la magnitud de lo que está logrando Betano, porque está siendo patrocinador oficial de las dos competiciones más importantes del momento, cuando normalmente se dividen las marcas, por lo menos pasa con la Eurocopa que el patrocinante es Adidas, pasa con la Copa América que es Puma, pero aquí Betano tiene a las dos competencias al mismo tiempo. Y no puedo hablar desde el punto legal, pero desde el punto ético, moral, me parece un poco contradictorio, porque recuerdo algunos años donde en Champions League la UEFA prohibía a ciertos equipos utilizar su patrocinio, que era Big Win, una casa de apuestas deportivas en línea. Y ahora la UEFA no solo que no prohíbe, sino que incentiva y promueve. Entonces, nada, el business, el negocio, todo lo mueve el dinero y a veces es un poco triste ver cómo por dinero es tan fácil o es tan delgada la línea en lo que se puede y no se puede hacer. Entonces, creo que ya el deporte, cuando estás metido en ese mundo, dejas de disfrutarlo. Hay personas que están frustradas y no disfrutan el partido porque están más pendientes en el resultado o en las probabilidades que en el deporte en sí, el juego en sí, y creo que eso afecta a todo el espectáculo. Claro que sí. Bueno, Andrés, ¿quieres agregar algo más? Sí, una última reflexión sobre lo que estaba justamente comentando Brandon, es que forma parte del negocio y el negocio siempre queremos que sea próspero, pero debemos hacerlo de una manera responsable porque tenemos muchas implicaciones y muchas consecuencias.
Claro que sí, y ahora la pregunta es para ustedes. ¿Piensan que las apuestas deben estar en el deporte? ¿Piensan que no deben estar en el deporte? Por favor, déjennos sus comentarios aquí en la caja de abajo. Y muy bien, con esto listo, vamos al último tema que lo traigo yo el día de hoy. Vamos a ver que es difícil manejar la computadora y al mismo tiempo hablar y hacer la presentación. Y el tema es sobre el Loco Bielsa. El Loco Bielsa, un entrenador que tiene todas las historias del mundo, que logró un montón de triunfos con Newell's por allá en los años 90, sacando una camada de jugadores muy, muy jóvenes. Luego fue y se convirtió en técnico de varios equipos y ha tenido éxito con varios equipos. Contrario a lo que él pueda pensar, él es un entrenador muy, muy exitoso. Y además que tiene una filosofía, es muy analítico y siempre gusta mucho escuchar al Loco Bielsa, ¿no? El Loco Bielsa o Marcelo Bielsa, bueno, es impresionante. Y recientemente dio una entrevista no, fue una conferencia de prensa antes del partido de los cuartos de final y allí el Loco Bielsa empezó a criticar el fútbol moderno. No les vamos a pasar el video como tal de las críticas al fútbol moderno, se los vamos a dejar en la descripción y directamente ustedes lo podrán ver. Pero bueno, él hace muchas referencias aquí. Parte de lo que dice es que le quitaron el fútbol a los pobres, que los pobres esa es su única felicidad. Critica a los medios, incluso al periodista que le está haciendo la pregunta en algún caso, le dice que bueno, que o es muy ingenuo o quiere crear fogones y que se quiere utilizar a los protagonistas del juego para polemizar las cosas que deberían haber sido polemizadas con los directivos de las organizaciones deportivas. Y también señala otro problema que es el tema de los jóvenes y dice que bueno, que ahora los jóvenes emigran muy rápido a Europa como tal y directamente le quitan esa alegría al fútbol sudamericano. Entonces hay tres cuestiones en este discurso que ya ustedes lo podrán ver, está en la página web en AUF TV, antes de que alguien me vuelva a criticar en los comentarios, AUF TV, directamente. Ahí lo pueden ver, como les dije, vamos a dejar el contenido en la descripción. Y bueno, son 3 puntos, se los digo los 3 puntos. Son, primero, los medios, la polémica y el señalamiento del error. El hecho de que el error ha estado, la gente no puede perder un partido porque inmediatamente va al error. El segundo, la venta de jugadores a temprana edad. Y tercero, el fútbol que estamos mirando. Básicamente nos dice que con respecto al fútbol que estamos mirando, dice, mira, no es atractivo. Hay un aumento superficial de las personas viendo, pero lo que enamoró a la gente se está acabando. Y entonces, más que seguir comentando esta entrevista, yo directamente quiero pasar a la pregunta de estas críticas de Marcelo Bielsa al fútbol moderno. Y quiero debatir los 3 temas brevemente. Empecemos por los medios, y aquí voy a ir por Brandon, comenzar a Brandon. ¿Tú crees, Brandon, que los medios están viviendo más que del partido, de la polémica que sale del partido? Y al mismo tiempo, el señalamiento al error es tan destructivo así que van directamente a destruir el error. Yo ahorita lo sentí que vino con Venezuela. Venezuela quedó eliminado. Y yo dije, wow, qué buena participación. Inmediatamente veo el Twitter y todo el mundo está matando a un determinado jugador y digo, bueno, pero ya va, ¿qué pasa? O sea, vamos a calmarnos un poco. ¿Cómo lo ves tú, Brandon? Bueno, bien, sí, yo creo que lo de Bielsa fue categórico y me gustó mucho cuando hizo ese señalamiento a la prensa porque precisamente lo hablábamos en el episodio anterior sobre qué está pasando con la prensa, con el periodismo en la Copa América y en distintas competiciones. Y es que sí, siento que Bielsa incluso lo dice, que el periodista tiene una ventana y tiene una responsabilidad tan grande como para usarla para alimentar la polémica y vivir de eso, que creo que estuvo muy bien en señalarlo. Y sí, siento que el periodista hoy en día lo que hace es como alimentar esa pelea o esas diferencias donde no las hay y se desvía la atención de lo realmente importante que es el juego.
Entonces, me parece que lo que hizo Bielsa fue correcto y sí siento que la crítica que él está haciendo la hace con criterios porque es algo que estamos viendo cada día más con el periodismo deportivo. Siento que Bielsa además no le gusta la prensa en general. ¿Cómo ves tú esto del señalamiento del error, Andrés, que apenas termina un partido tenemos que buscar culpable cuando perdemos? Es como muy sádico, ¿no? A ver, yo veo que ciertos medios, ciertos grupos de medios, ciertos grupos de periodistas están basados en buscar la emoción y en vender la emoción de lo que ha sucedido en lugar del análisis, en lugar de la crítica, en lugar de la data. Es simplemente vamos a vivir de la emocionalidad y vamos a alterar a la audiencia de alguna u otra manera para que nos siga consumiendo. Hay mucha gente que es reflexiva, hay mucha gente que de verdad se dedica a esto, hay muchas personas que lo hacen de una manera muy genuina, muy interesante, muy distinta. Sin embargo, yo estoy viendo que los medios tienen un carácter emocional y un carácter de encender una polémica y de avivar muchísimas cosas que por eso quizás viene la crítica de él. Ojo, yo creo que no solo los medios tienen que... A ver, no todos los medios, no solo ciertas personas tienen que mejorar en estos aspectos, sino yo creo que toda la industria en sí tiene que seguir perfeccionándose y seguir mejorando y seguir apuntando a dónde queremos ir como espectáculo de entretenimiento. Yo sí estoy de acuerdo con que creo que los medios de comunicación están aumentando. Recuerdo ahora con el Manchester United, Ten Hag sale campeón y directamente fueron a preguntarle única y exclusivamente sobre la polémica. Es que es eso, justamente, Andrés está señalando para generarte una emoción, pero si esa emoción te puede generar una polémica, eso es lo que engancha ahora, el error, lo malo, lo negativo, lo fastidioso, y eso es lo que obviamente va a hacer que haya más comentarios, que haya más likes, que haya más abrumamiento de este tipo de comentarios que se generan, y bueno, como eso engancha, lamentablemente entonces nos estamos enfocando en lo malo para llamar la atención. Claro que sí. Bueno, vamos a la siguiente pregunta o al siguiente tema que dijo Marcelo Bielsa, y es la venta de jugadores de temprana edad. Desde que tenemos la decisión de Jean-Marc Bosman, se permitió que si usted no tiene contrato con alguien, se puede ir. Con lo cual estoy muy de acuerdo porque lo anterior era una especie de esclavitud moderna. Sin embargo, esto ha tenido unas consecuencias en el mercado y ha generado muchísimas transferencias, más transferencias. Y los jugadores antes, por ejemplo, la sentencia Bosman sale ya para el 94-95 y los jugadores antes de esta fecha directamente, fíjate tú que él recordaba cómo jugaban en sus equipos aquí en Latinoamérica y luego se iban. Recuerdo también el caso de que después de la ley Bosman, o la sentencia Bosman, correctamente dicho, Neymar también llegó a disputar finales de Copa Libertadores cuando estaba muy joven con el Santos. En este sentido, ¿creen ustedes que, nuevamente, por el dinero y por este tipo de cosas, los jugadores se están yendo a muy temprana edad? Brandon, ¿qué piensas tú que estás en Uruguay y estás más cerca de un mercado que sacan jugadores todo el tiempo? Sí, yo creo que también allí lo que dijo el loco Bielsa es muy acertado porque hacen la comparativa de cómo el fútbol sudamericano como que está perdiendo nivel en comparación al fútbol europeo o la selección brasileña, se hacía referencia a la selección brasileña de antes y es eso, es que ahora los jugadores sudamericanos no pasan tanto tiempo en el fútbol local porque inmediatamente no terminan de cumplir 18 años y ya están preparados para ir a su equipo en Europa. Si bien no pueden jugar hasta los 18 años, ya tienen la firma, es el caso de Endrick. Entonces creo que sí, creo que cada vez los clubes sudamericanos específicamente están como que perdiendo el margen de competición con respecto a los clubes europeos por eso, porque no duran mucho tiempo acá. Marcelo Bielsa decía que antes en las selecciones o en los clubes sudamericanos jugaban campeones del mundo, cosa que no es así. Y creo que eso de cierta forma sí está afectando el nivel del fútbol sudamericano, porque ya el talento y las figuras, si vemos en los equipos, en los grandes clubes de Europa, las figuras casi siempre, por no decir todas, son sudamericanos. Los sudamericanos destacan allá. Entonces es una fuga de talentos que estamos perdiendo de este lado del continente y se ve reflejado en el rendimiento tanto de los clubes sudamericanos como de las selecciones. Claro que sí. Bueno, quiero recordarte que justamente Marcelo Bielsa pierde la final con su Newell's de la Copa Libertadores del año 92 contra el Sao Paulo, que tenía el técnico Tele Santana,
que fue elegido como mejor técnico de la historia en Brasil. Dirigió los dos Brasiles del 82-86 y dicen que el del 82 fue el mejor equipo que nunca ganó una copa. Y interesante que yo estuve chequeando la alineación ayer, Brandon, y ese Sao Paulo que quedó campeón, después tuvo 4 o 5 jugadores en el Brasil del 94 que quedó campeón mundial como tal. Imagínate la calidad de jugadores que tenía ese equipo, que fueron 5 de ellos a convertirse campeones mundiales. Y tú, Andrés, fíjate tú, el caso de Marcelo Gallardo, armaba equipos increíbles y a cada rato le quitaban los jugadores. ¿Y cómo dejaba eso a River Plate? Es incómodo, lo que pasa es que hay que verlo de alguna manera un poquito, hay que entender el cuadro completo, y es que en Sudamérica, en Latinoamérica, hablamos de este mercado, viven condiciones sociales, económicas, culturales muy complejas, que hacen que también el futbolista quiera irse a Europa no solo por el prestigio, sino por temas de seguridad, por temas de crecimiento económico y por temas de prosperidad y de desarrollo de su carrera. Claro que sí. Bueno, Elena, ¿cómo lo ves tú? ¿Cómo ves esta salida de jugadores a temprana edad? Mira, yo veo las declaraciones de Bielsa muy bonitas, de verdad. Cuando las lees, las evalúas, muy chévere todo, pero estoy más del punto de Andrés. ¿Cómo le dices a un futbolista sudamericano, no, mira, no firmes con un club en Europa y quédate para desarrollar tu juego aquí, para que en tu país te vean, para que en tu país te disfruten? Es bastante complicado. Y sí, sabiendo justamente las condiciones sociales que tiene que probablemente mantener a su familia y además seguir su pasión, lo que le gusta, evidentemente el jugador te va a elegir un club en Europa, un club en otro lado, donde le genere más dinero. En el fondo, muy bonita la declaración, pero cuando vamos a la realidad es otra. Claro que sí, es sumamente difícil el tema y tiene que mejorar. Vamos con la última pregunta. Él critica el fútbol que estamos mirando, que se ha vuelto muy táctico y que estamos dejando y olvidando lo que nos volvió... lo volvió el deporte más divertido del mundo. En ese sentido, Brandon, ¿tú crees que esto es así? Sí, creo que cada vez el fútbol le está haciendo como que más sistemático. Ya la gente está muy pendiente de las estadísticas, es todo como evalúan el rendimiento, la efectividad o el buen momento de un jugador en base a los números. Y no siempre es así, hay cosas que no te reflejan las estadísticas que también influyen en el juego. Y siento que eso, de cierta manera, y se conecta con el tema que estábamos hablando de las apuestas deportivas, siendo que cada vez el juego lo están como que afectando de distintas formas con distintos elementos que van más allá de simplemente lo que se ve en el terreno de juego. Entonces, aquí Marcelo Bielsa siempre deja frases muy interesantes, a veces le critica porque dice tanto que no dice nada, pero creo que la mayoría del tiempo dice frases muy acertadas y muy profundas que te dan para la reflexión. Así que yo estoy 100% de acuerdo con lo que dice Bielsa, pero si bien también coincido con Elena, es que no se le puede pedir a un jugador que se mantenga en Sudamérica porque la élite del mundo está en el fútbol europeo. Entonces, la naturalidad de cómo se lleva esta industria hace que indefinidamente tarde o temprano vayan o apunten para allá. ¿Y tú, Andrés, los partidos ya no son tan entretenidos? Creo que ya los jugadores son más previsibles porque son más autómatas y están formándose a través de las categorías inferiores, juveniles, y ya cuando van a llegar al desarrollo, y ya perdieron un poco esa imprevisibilidad dentro del campo, esa gambeta, ese yoga bonito, ese elemento distintivo que caracterizaba a ciertos jugadores, a ciertas nacionalidades, y estamos tratando de ver algo más búsqueda solo del resultado y que pierde la condición también humana del deporte. Claro que sí, yo entiendo lo que tú quieres decir. Falta la chispa sí, que le daba el fútbol callejero, ¿no? Este tipo de chispas de inventarse una gambeta o sacar algo que no estaba en el manual y de repente sorprender a todos y desequilibrar a los equipos como tal. Y eso hacía la diferencia. Hacía la diferencia en muchas cosas. Y la pregunta para ti, Elena, ya terminando, ¿tú crees que Sudamérica pueda directamente cambiar eso? Mira, probablemente. Yo creo que muchas cuestiones son evolutivas, ¿no? E incluso cíclicas. Y nada, creo que pudiera darse que este sea un bache, pero que pueda cambiar. Pero nada, ya el tiempo nos lo dirá. Incluso también hay muchos deportes que se ven implicados en el aburrimiento, en que están cayendo lo mismo. Tenemos el caso del béisbol, que a la generación de ahorita no le está gustando, lo prefería la generación anterior. Puede ser que esté pasando lo mismo con el fútbol, no lo sé, pero el fútbol tiene lo suyo y no creo que se vaya a acabar tan rápido así.
Claro que sí. Bueno, con esto terminamos este tema y la pregunta es para ustedes. Se la dejamos. La pregunta es de Bielsa. ¿Creen que el periodismo está viviendo de la polémica y del error, de criticar el error? ¿Creen directamente que se están transfiriendo los jugadores a muy temprana edad y en Sudamérica no estamos disfrutando de ellos lo suficiente? Y finalmente, ¿creen que el fútbol se ha vuelto un poco más aburrido por lo táctico? ¿Creen que falta esa magia o no? Pues bueno, déjennos sus opiniones en la caja de comentarios. Y con esto listo, hemos llegado al final del programa del día de hoy. Y bueno, quiero agradecerles mucho su participación el día de hoy, el estar con nosotros el día de hoy. Y directamente quiero preguntarles y decirles, si les gustó el programa, coméntenlo, compártanlo y denle like. También, si les gustó el programa, suscríbanse y denle la campanita que viene todos los días más contenido. Y sin más ni más, simplemente agradecerlo a las personas que nos acompañaron el día de hoy. La dama del derecho del deporte, Elena Mundaray. Chao, chao, y gracias a todos por su tiempo. Claro que sí, también nos acompañó hoy el pivote del mercadeo del deporte, el señor Moró, Andrés Moró. Gracias por acompañarnos. Claro que sí, y también estuvo con nosotros el mago del diseño y la identidad del deporte, Brandon Buquet. Gracias a todos por tomarse el tiempo de ver nuestros episodios, apoyarnos y nos vemos en la próxima. Claro que sí, con esto listo. Muchísimas gracias nuevamente por su participación, por estar con nosotros. Les mandamos un saludo y esperamos estar con ustedes la semana que viene. Chao, chao. Chao, chao. El precio del deporte. Producido por Laure.